Ok, chicos, vamos a comenzar la segunda parte de esta presentación de tipos de articuladores y ahora vamos a ver lo que es la clasificación de los articuladores. Según la complejidad existen 4 tipos de articuladores. Vamos a tener los tipo 1, que denominamos oclusores o posicionadores sin movimientos excursivos. Tenemos el tipo 2, los cuales se van a subdividir en dos. Uno es con valores promedios y el otro es sin valores promedios. Luego tenemos el tipo 3, que son los que conocemos como los semiajustables, y el tipo 4, que va a corresponder al totalmente ajustables. Vamos a comenzar a hablar de cada uno de estos y de sus principales características. En cuanto al clase 1 o tipo 1, este es un articulador que permite relación dentaria en una sola dimensión vertical y por lo tanto solo permite movimientos verticales. Estos articuladores son como si estos fueran nuestras manos, es decir, como si nosotros relacionáramos los modelos con nuestras propias manos, ¿ya? Estos no tienen relación con la posición articular de relación céntrica. Son instrumentos pequeños, simples, que no tienen una relación con la anatomía del paciente. Son capaces de soportar solo un registro interoclusal estático. No reproducen posiciones excéntricas o que también conocemos como los movimientos excursivos. Se conocen o les denominamos posicionadores u oclusores. Son instrumentos económicos que consumen poco tiempo clínico y otra característica es que no permiten intercambios de pacientes antes de terminar el trabajo, ¿ya? Esto significa que si nosotros desmontamos los modelos de este oclusor, no podremos montarlos nuevamente en el mismo oclusor, ¿ya? Aquí nosotros podemos observar en esta imagen, tenemos algunos ejemplos de estos articuladores clase 1 o tipo 1. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí podemos ver que aunque son el mismo tipo de articulador, en un lado tenemos el metálico, pero también existen unos que son plásticos, ¿ya? Que son estos. Si se fijan, son bastante sencillos em, y por lo tanto, pues no ocupan mucho tiempo clínico, ¿ya? Es bastante fácil hacer un montaje en un oclusor, ¿ya? Sin embargo, tienen sus inconvenientes, ¿ya? Ahora, luego tenemos el articulador clase 2 o el tipo 2, y estos son instrumentos que permiten movimientos verticales y horizontales, ¿ya? Y aquí difieren con los clase 1 que dijimos que solo permitían movimientos verticales. Los clases 2 no, nos permiten verticales y horizontales, aunque, aunque no orientan los modelos en relación a las articulaciones temporomandibulares, ¿ya? Existen dos tipos. Como les dije anteriormente, existían los que son con valores promedios y tenemos los sin valores promedios. Los que son con valores promedios tenemos que son estos de acá. Los denominamos o el que nosotros más conocemos, voy a poner el puntero, perdón, acá, ¿ya? Estos los conocemos como articuladores que son arbitrarios, perdón, por eso dice que tiene valores promedios, ¿ya? Y un ejemplo de estos es el GC, New Simplex, que utiliza valores que son estandarizados de las trayectorias saquitocondilares y las trayectorias laterales, ¿ya? Y también vamos a tener los que son sin valores promedios, como los oclusores con movimientos excursivos. Estos son cuando no utilizan valores anatómicos promedios estandarizados de las trayectorias sagitocondilias y las laterales, ¿ya? Luego vamos a tener, en esta imagen ustedes pueden observar estos dos tipos. Este que ustedes ven en esta imagen es el que vamos a conocer como los que son sin los valores promedios, ¿ya? Son estos de acá. Y también tenemos este de acá, que sería el que tiene con valores promedios, que es el que conocemos como el GC New Simplex, ¿ya? Este es específicamente ese articulador, ¿ya? Ahora, los que son sin valores promedios, que son estos de acá, son oclusores que tienen movimientos excursivos, como lo dijimos anteriormente, ¿ya? Son oclusores con movimientos excursivos. No utilizan valores anatómicos promedios, son muy parecidos a los clase o tipo 1.
Estos se adaptan a una sola dimensión vertical, no tienen relación con las articulaciones temporomandibulares, permiten movimientos tanto verticales como horizontales. Son instrumentos pequeños, ya simples de utilizar, y reproducen solamente la posición inicial del movimiento, ¿ya? Y este oclusor permite hacer movimientos excursivos, aunque no tienen relación con los movimientos del paciente, ¿ya? O sea, uno puede hacer con él movimientos horizontales, pero estos no son específicamente los que realiza el paciente, ¿ya? Y el modelo, el GC New Simplex, que correspondería al con valores promedio, también tiene sus características. Es un articulador, ya sabemos que es un articulador tipo 1, tipo 2 o clase 2. Utiliza valores promedios o estandarizados, ¿ya? A diferencia del anterior, del sin valores promedios. ¿Y cuáles van a ser esos valores promedios? Tenemos una guía condilosagital en 30 grados, una guía condilo lateral de 7,5, una distancia intercondilia de 7 a 13 centímetros y una mesa incisal graduable entre los 0 y los 30 grados. Y además presenta, como lo pueden observar en esta imagen, una mesa que le denominamos la mesa de montaje para el modelo superior. ¿Ya? Específicamente, este articulador era de gran utilidad para la confección de lo que son las prótesis totales, y por esto esta imagen con este juego de prótesis totales, ¿ya? Era muy útil específicamente para la confección de prótesis totales. Luego tenemos los articuladores clase 3 o tipo 3. Estos son instrumentos que van a simular las trayectorias condilias usando valores equivalentes a los del paciente, ¿ya? Y aquí hay una gran diferencia con los dos mencionados anteriormente, ¿ya? Y esto para casi todos los movimientos mandibulares, ¿ya? Orientan los modelos en relación con las articulaciones temporomandibulares, es otra diferencia, ¿ya? Mediante la transferencia con un instrumento que llamamos el arco facial. Es un arco facial de montaje rápido. Se conocen como articuladores semiajustables. Presentan trayectorias excéntricas que son relativamente arbitrarias. Y estos articuladores clase 3 se pueden a su vez subclasificar en dos tipos. Vamos a tener los que son tipo Arcon y los que son no Arcon. Ahora, ¿qué significa esto de Arcon y no Arcon? ¿Ya? El articulador semiajustable que es tipo Arcon son aquellos articuladores en los cuales los cóndilos se encuentran en la rama inferior y la cavidad glenoidea se encuentra en la rama superior. Recordemos que el articulador lo que quiere es simular, ¿cierto?, las estructuras en el paciente, tanto las articulaciones, ¿cierto?, como la oclusión dentaria. Entonces, en este caso, la parte que representa la articulación, que es la que está acá, en este articulador que es tipo Arcon, tiene los cóndilos, o lo que va a representar el cóndilo mandibular lo va a tener en la rama inferior del articulador, y lo que representa la cavidad glenoidea se va a encontrar en la rama superior. Las cajas glenoideas, que son estos que están acá, ya que van a ser las que van a representar la cavidad glenoidea en el paciente, en el articulador le vamos a denominar caja glenoidea, es el nombre que recibe la estructura que imita a una cavidad glenoidea y que pertenece al articulador, ¿ya? Los pilares posteriores imitan a la rama mandibular y por lo tanto los articuladores tipo Arcon imitan la forma de la mandíbula, ¿ya? Perdón, me pasé una diapositiva. Estos articuladores tienen la desventaja que cuando nosotros los abrimos, si uno no tiene mucho cuidado, se desarman, ¿ya? No es que están unidos de forma que no se puedan separar, ¿ya? En la parte superior y la inferior se pueden separar fácilmente y por eso si nosotros los abrimos mucho y no tenemos cuidado, se desarman, ¿ya? Luego tenemos el tipo no Arcon. En este caso, o en este tipo de articulador semiajustable que es no Arcon, los cóndilos están en la rama superior, ¿ya? Esta a diferencia del anterior, ¿ya? Aquí podemos nosotros observar, esto vendría a representar nuestra articulación temporomandibular, y en este caso, esta parte de acá vendría siendo el cóndilo, pero el cóndilo está en la rama superior, ¿ya? Y lo que es la caja glenoidea, que representa nuestra cavidad glenoidea, está en la rama inferior, o sea que es a la inversa de la anterior.
En este tipo de articulador, la reproducción de los movimientos en un articulador Arcon y no Arcon no, es igual, ¿ya? O sea, nosotros, a pesar de esta diferencia, la reproducción de los movimientos es la misma, ¿ya? Y la ventaja de un articulador no Arcon es que al abrirlo no se desarman como los anteriores, ¿ya? Las esferas condilias están forzadas a seguir un trayecto obligado dentro de estas cavidades o cajas glenoideas y por lo tanto es posible que pierdan el contacto independiente del tipo de movimiento que estos sigan. Aquí tenemos otra imagen donde ustedes pueden observar este tipo de articulador que es tipo no arco, ¿ya? Y aquí está una imagen más de cerca de la parte que vendría siendo la articulación, ¿ya? En donde ustedes pueden observar que esto vendría a representar el cóndilo y esto vendría a ser nuestra cavidad glenoidea, ¿ya? Luego tenemos los articuladores clase 4. Estos los denominamos o los conocemos como los articuladores totalmente ajustables. ¿Cuáles van a ser las características? Bueno, como la palabra lo dice, son totalmente ajustables. Orientan los modelos con las articulaciones temporomandibulares. Permiten registros dinámicos tridimensionales. Para la programación de este tipo de articulador, nosotros utilizamos un arco facial que denominamos arco facial cinemático, que es distinto al arco facial que utilizamos para el tipo 3 o el articulador semiajustable, ¿ya? Como les decía, utilizan arcos faciales cinemáticos, axiógrafos o pantógrafos y por medio de estos obtenemos lo que es la posición exacta del eje de bisagra y el registro sobre papel milimetrado de los desplazamientos funcionales de los cóndilos. Van a simular todos los movimientos de la mandíbula, reproducen el punto inicial, final y la trayectoria exacta, a diferencia de los articuladores que son clase 3 o los semiajustables. La distancia intercondilia es graduable, ya no se basa en parámetros, sino que uno la puede graduar exactamente como está en el paciente. Pueden ser utilizados como articuladores tipo 3 y nosotros utilizamos también un arco facial anatómico, ¿ya? Si nosotros utilizamos el arco facial anatómico que utilizamos para el clase 3 con este tipo clase 4, entonces convertimos este articulador clase 4 en uno clase 3. Ahora, ¿cuándo vamos nosotros a indicar el uso de un articulador? Ya los articuladores se indican en diferentes situaciones como examen complementario en el estudio de la oclusión dentaria con fines de diagnóstico funcional. Lo vamos también a indicar cuando nosotros hacemos la planificación de tratamientos de rehabilitaciones extensas y también con finalidades terapéuticas, o sea, durante el tratamiento de alguna planificación de algún tratamiento específico. Un ejemplo de esto son las prótesis totales, ¿ya? Por mencionar alguno. Al utilizar articuladores durante las etapas de un tratamiento, nosotros disminuimos el tiempo clínico y nos da una mayor precisión en el análisis de los contactos oclusales. En las acciones de diagnóstico, por ejemplo, los modelos articulados nos permiten analizar los contactos oclusales estáticos y los dinámicos de un paciente. En el análisis que se realiza se debe tener presente la posición utilizada para articular el modelo inferior o mandibular. Ya nosotros podemos articular dos modelos en un articulador a través de diferentes posiciones, puede ser MIC o puede ser relación céntrica, ¿ya? En las acciones de planificación de tratamiento se pueden realizar ordenaciones dentarias tentativas, encerados de diagnóstico, como el que podemos ver nosotros en esta imagen. Podemos realizar cirugías en los modelos que nos permitan guiar luego una cirugía en un paciente, etcétera, ¿ya? Ya en sí en los tratamientos ya odontológicos, los modelos articulados en un articulador permiten, por ejemplo, realizar diseños de las bases metálicas y las ordenaciones dentarias para prótesis removible. Nos permiten desarrollar las técnicas de métodos indirectos para incrustaciones, para prótesis fija, ¿ya? En la realización de planos oclusales de los modelos articulados es algo que es fundamental, ¿ya? Además, el estudio de modelos articulados tiene también un valor forense o de registro histórico, ya que los podemos utilizar en estos casos.
Y además permite también, nosotros lo podemos utilizar como un medio de educación al paciente, ¿ya? Y dar en forma más clara explicaciones que son tanto de diagnóstico como de planificaciones de tratamiento. Entonces, como pueden observar, tiene muchas variadas indicaciones. Ahora, ¿de qué depende la elección del articulador? En la medida en que el articulador es más complejo y reproduce de modo más preciso los movimientos mandibulares con contacto dentario, se va a transformar en el tipo más adecuado para asistir en el diagnóstico funcional. Entonces, ¿de qué podemos decir que depende esta elección? Depende de factores como, por ejemplo, la complejidad del tratamiento, por ejemplo, el tipo de prótesis a realizar, el número de piezas dentarias involucradas en la rehabilitación y la fluidez de la comunicación con el técnico dental. ¿Ya? También depende de conocer bien las limitaciones de cada instrumento y de la habilidad del clínico para poder obtener la información adecuada. Considerando todos estos factores, se podrán indicar articuladores más o menos complejos, sin perder de vista que en la medida en que la situación clínica sea reproducida con baja precisión, mayor va a ser el tiempo que deba invertir ya el operador con su paciente en la consulta dental para ajustar definitivamente la oclusión dentaria, ¿ya? Por ejemplo, de una restauración instalada en la boca del paciente. En resumen, los factores más comúnmente considerados en la elección de un tipo especial de articulador en una situación clínica dada son la complejidad de la restauración, las características de la oclusión del paciente, reconocer las limitaciones que tiene cada uno de los instrumentos, ¿ya? Y además conocer o saber la habilidad del clínico para obtener la información adecuada. En este sentido, los articuladores semiajustables tipo Arcon han sido y siguen siendo los más utilizados tanto en docencia, diagnóstico y restauración de la oclusión dentaria. De hecho, nosotros en clínica, el que utilizamos o los que le pedimos a los alumnos son los articuladores semiajustables tipo Arcon, de los cuales pueden haber diferentes marcas, ¿ya? Los articuladores que son muy complejos, como por ejemplo el tipo 4, que invierten mucho tiempo en su programación individual, no superan significativamente la eficiencia de un articulador semiajustable menos complejo y no siempre se va a justificar su uso clínico. Entonces, por eso nosotros muchas veces preferimos la utilización de articuladores tipo 3 y que sean tipo Arcon. Ahí tenemos, por ejemplo, la confección de una prótesis removible, que sería un tratamiento de menos complejidad. Aquí tenemos la confección de una prótesis fija unitaria, tenemos la confección de una prótesis total, tenemos la confección de una estructura compleja. ¿Ya? Entonces, como podemos observar, en base a esta postulación de la complejidad del tratamiento, vamos a tener diferentes tratamientos y dependiendo de esta complejidad es el tipo de articulador que nosotros podríamos utilizar, ¿ya? Y por eso acá yo al final les coloco que el articulador ajustable invierte mucho tiempo clínico en su programación individual y no siempre se justifica su uso clínico, ¿ya? Y es por eso que nosotros en vez de utilizar un articulador totalmente ajustable, que sería el tipo 4, muchas veces preferimos utilizar el que es el tipo 3, ¿ya? Porque como ya les dije, el 4 no supera, ¿cierto?, al tipo 3 en eficiencia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las ventajas de los articuladores? Los articuladores tipo 1 y 2, ¿ya?, que son los que tenemos acá, si vemos cuáles son las ventajas de estos dos, vemos que son dispositivos pequeños, eso es una ventaja, ¿ya? Que permite organizar los modelos de nuestros pacientes en la consulta y en el laboratorio, ¿ya? Si nosotros tenemos muchos pacientes y tenemos varios montajes, estos montajes van a ocupar espacio y como estos articuladores son pequeños, permite que nosotros los podamos organizar de mejor manera muchas veces en el poco espacio que tenemos en la consulta dental. Son cómodos de operar ya que como son pequeños, caben fácilmente en la mano del operador. Son de vínculo continuo. ¿Qué significa esto? Que no se desarticulan, ya no se desarman, lo que también contribuye a su comodidad para que ustedes los puedan operar. Y además consumen poco tiempo clínico y de laboratorio, ¿cierto?, cuando nosotros los utilizamos. Todas estas van a ser ventajas. No es lo mismo hacer un montaje en un articulador clase 1 que en un clase 3, por ejemplo. Ahora, los articuladores tipo 3 y 4,
que son estos de acá, también tienen sus ventajas, ¿ya? Permiten analizar la relación oclusal entre las piezas dentarias antagonistas, ¿ya? Tanto las relaciones estáticas como las dinámicas. Y nos dan información de cómo las articulaciones temporomandibulares se relacionan con la oclusión dentaria, ¿ya? Que es algo que no lo hace el tipo 1 y el tipo 2. Este análisis es factible de repetirse cuantas veces se desee sin que signifique molestia para el paciente, ¿ya? Porque nosotros tenemos el articulador en nuestras manos, no lo tenemos que hacer en el paciente. Podemos ver estas relaciones estáticas y dinámicas directamente en el articulador, sin que el paciente esté presente. Además, se puede hacer libre de interferencias clínicas, como por ejemplo la presencia del factor neuromuscular. Nosotros estamos evaluando la oclusión del paciente en sus relaciones estáticas, dinámicas, sin la presencia de los labios, la lengua, las mejillas, ¿cierto? Y la saliva del paciente. Podemos decir que tenemos la boca del paciente en nuestras manos, ¿ya? En general, todos los articuladores, en general todos, permiten una visión de la oclusión desde atrás hacia adelante, ¿ya? Al situarse el operador por detrás de los modelos y así nosotros podemos visualizar con más detalle lo que son las relaciones linguales de las piezas dentarias antagonistas, ¿ya? Y por eso yo les coloco esta imagen, porque esto es algo imposible de hacer en una boca de un paciente, ¿ya? Usted nunca va a poder tener esta visión de la oclusión de las superficies dentarias del paciente en boca. Solo lo podemos lograr a través de un montaje, ¿ya? Además, permiten registrar las relaciones oclusales también en distintos momentos de un tratamiento activo de la oclusión. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que podemos tener un montaje inicial, un montaje durante el tratamiento y un montaje definitivo, ¿ya? O sea, en distintos momentos del tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo puede ser los tratamientos de ortodoncia. En ortodoncia podemos realizar un montaje de los modelos inicial, como cómo llega el paciente en un principio, así también como un montaje en el medio o al final para ver cómo fue la transición, ¿cierto?, del cambio de las relaciones oclusales del paciente a través del tratamiento, ¿ya?